Medicamentos para controlar la obesidad. Ozempic y Mounjaro, ¿se dice así, doctora? Sí, Mounjaro, buen ok. día. La doctora María Gabriela Guercio, endocrino internista, nos acompaña. Esto es un temazo, señores, de verdad que sí, porque uno está viendo cualquier cantidad de locuras. Estamos inmersos en una revolución farmacológica importante, que además rueda por las redes sociales de manera indiscriminada, ¿verdad? Medicamentos como esos que he mencionado para la diabetes y para controlar la obesidad ofrecen, bueno, pérdida de peso, pero también han abierto un debate crucial de lo que también ocurre por riesgos y efectos secundarios que los pacientes pues enfrentan, incluso cuando se deja de tomar. Pero bueno, la doctora es la que sabe. La doctora María Gabriela Guercio, endocrino internista, la tenemos aquí. Doctora, estos medicamentos nacen en principio para el tema de la diabetes, para las personas con diabetes. Entonces, vamos a comenzar por ahí para explicar el origen de cómo esto ayuda y actúa en las personas con obesidad por esa causa. Buenos días, Graciela. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Bienvenida. Gracias. Fíjate, estos medicamentos nacen a principios del siglo XX, de XXI, perdón. Finales del siglo XX se hicieron las investigaciones y se encontraron las hormonas que causaban todo el problema, y en el 21 se hicieron sus primeros análogos, ¿ok? Hacia el 2005 ya en Venezuela lo estábamos utilizando con bastante éxito, y en el 2009 hubo ya el boom altamente conocido dentro de los pacientes diabéticos, que cuando se les indicaba los fármacos para controlar la diabetes encontrábamos que perdían peso, y que la pérdida de peso llevaba a un control definitivo de la diabetes. Entonces, Era como magia. Sí, las glicemias se normalizaban y el paciente estaba delgado, y por supuesto que la calidad de vida del paciente mejoraba y mejoraba la aparición de complicaciones crónicas por la diabetes. Entonces, en el 2021, durante la pandemia, la Federación Americana de Diabetes, de Drogas, aprobó el uso del semaglutide de sus diferentes casas, porque ya no es solo porque de... estamos hablando de casas comerciales. Ajá, pero el nombre ya está médico, sí, pues. Farmacológico. Ya a estas alturas hay varias casas produciéndolo, ¿no? Entonces lo aprobaron para el uso de la obesidad, porque estas hormonas, porque lo primero que hay que entender es que son vacunas, no son sueros, no son hormonas. Hormonas que se producen en el tracto gastrointestinal, a nivel del duodeno, y que estas hormonas se caracterizan por tener efectos, uno, sobre la acción de la insulina, haciendo que la vida media de la insulina sea más larga. Lo segundo que van a producir estas hormonas es un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico, por lo tanto van a producir saciedad. O sea, la gente se siente llena y por tanto no come. No come. Esa es una de las razones por las cuales disminuye la ingesta de alimentos y hay pérdida de peso. Después hay una acción a nivel del sistema nervioso central, en donde se activa el centro de la saciedad y se inhibe el centro del hambre, producto del mismo fármaco o la misma hormona, ¿ok? A nivel pancreático vamos a tener un efecto sobre lo que se llama la apoptosis pancreática de las células pancreáticas, que es la muerte celular programada. Toda célula del cuerpo tiene una fecha de caducidad, y estas hormonas evitan que la fecha de caducidad de las células pancreáticas sea rápido, que es lo que pasa en el paciente con diabetes, que como se van falleciendo estas células rápidamente, pues se lleva insuficiencia pancreática y llevan al uso de insulina de manera precoz, que era lo que nos pasaba con los medicamentos anteriores, que con la última tecnología ya no nos está pasando. Entonces hemos mejorado muchísimo en ese sentido. Entonces se abrió todo un boom del mal uso de estas hormonas, porque la colocan en estética, la colocan médicos que no son especialistas en el área de la endocrinología, y por lo tanto estamos viendo una serie de efectos colaterales que, si bien pueden estar descritos y estaban descritos desde que salieron al mercado, como te digo, desde el 2005 que empezaron a salir hasta la actualidad, por supuesto que se van a expresar con mayor incidencia, porque no se sabe cómo se usan. Estos medicamentos se empiezan con bajas dosis y se va subiendo la dosis hasta que el paciente llega a una dosis terapéutica. Muchas veces lo usan en dosis subterapéutica y uno ve fracaso y rebote. Punto número 1. Punto número 2, no le dicen a los pacientes la verdad. En el caso del obeso, cada quien va a llevar un medicamento distinto, porque no es lo mismo un paciente que necesite perder 25 kilos a un paciente que necesite perder 40 o 50 kilos.
como por ejemplo el Monjaro, es bueno para esos pacientes. Pero si tú quieres perder nada más 20 kilos y te pones Monjaro, vas a perder mucho más de eso. Entonces no vas a estar saludable. Eso hay que aclararlo. Porque la gente lo llama a uno y le dice, mira doctora, quiero ponerme tirzepatide, como si eso fuera un juego. Bueno, eso no es un juego. Claro. Hay una serie de evaluaciones a realizarse antes de administrar el fármaco. Todos esos nombres que usted está diciendo son farmacológicamente hablando, como se llaman esos medicamentos, doctora. Y son para distintos estadios de la obesidad. Es correcto. Y de la diabetes también, porque depende de cuál es el objetivo que tú tienes, porque por ejemplo, el tirzepatide, que es el Monjaro, sirve muy bien para el diabético que tiene obesidad ya en un grado más avanzado. Vamos a hablar de una obesidad mórbida, pero que no sea con criterios quirúrgicos. O nos puede servir para preparar a aquel paciente que tiene criterios quirúrgicos, prepararlo, operarlo y seguir posterior a. Claro. Porque todos nuestros pacientes tienen que entender que este problema pasa porque tienes malos hábitos alimentarios. Entonces tú tienes que modificar tu forma de comer y empezar a hacer ejercicio, porque esto no es magia. El medicamento no es mágico. La gente se administra el medicamento y viene y dice, ay, no perdí nada de peso. Y entonces la pregunta es, ¿qué comiste? Claro. ¿Estás consumiendo licor? Entonces la respuesta siempre es, sí doctora, el vinito los fines de semana. Bueno, es que el vinito los fines de semana ya no va con este tipo de tratamientos. Claro. Entonces, si usted quiere seguir teniendo los malos hábitos que tenía antes, no es candidato a este tipo de terapéutica, porque además en Venezuela y en el mundo son muy costosas. Y una cosa, doctora, lo que estoy escuchando y por su experiencia y su conocimiento, el entrenamiento, que estaba pensando en el entrenamiento cruzado, porque acababa de hablar con Juan Pablo, que se nada cuando no se corre y se hace fuerza, pero aquí también es una suerte de terapia cruzada, porque estás hablando de mantener obviamente una buena alimentación, pero también tienes que hacer ejercicio, no es solamente ponerse el medicamento y esperar que venga Wicked, la magia, a aparecerse en tu cuerpo. Entonces, si no se hace una cosa, pues no se tiene una fortuna o una felicidad con el resultado como tal. Entonces, eso cruzado es lo que están haciendo los especialistas el día de hoy, doctora. Bueno, mire, quien conoce el fármaco y lo utiliza de buena manera, lo primero que le va a decir es que tienes que hacer ejercicio, tanto caminatas como ejercicios de fuerza, que tienes que hacer dieta, y esas dietas pasan por cambiar completamente toda tu forma de comer y entender que si quieres bajar de peso, las meriendas no van. La meriendita media tarde no puede ir, porque tenemos que bajar de peso. Además que con los fármacos básicamente no tienes hambre, entonces tampoco va a ir mucho la merienda, ¿no? Pero que es que en conjunto, que no es una cosa que es mágica, que tú te pones esa inyección y listo. No. La inyección per se puede hacerte perder algo de peso, pero el objetivo final, como lo planteamos, esas grandes pérdidas de peso la van a producir única y exclusivamente bajo las condiciones de lo que yo le explico a mis pacientes, que es el trípode del tratamiento, tanto de la diabetes como vamos a hablar de la obesidad. Son 3 patas que tienes: dieta, ejercicio y tratamiento. Si una de esas patas, y esta cámara que está aquí al frente lo demuestra muy bien, eso es un trípode. Si una de esas paticas, por ejemplo la dieta, no se cumple, la cámara se cae. Claro. Si el ejercicio no se hace, la cámara se cae, y si el tratamiento no se coloca de manera adecuada, porque la otra es que los pacientes han buscado bypassear también el tratamiento, ¿no? Así como bypassean el bypass gástrico, bypassean el tratamiento. Entonces, bueno, me toca los martes, pero bueno, lo voy a correr 4 días más o lo corro 2 días para poder comer en 48 horas todo el atracón que quiera y me lo vuelvo a poner. Es que el punto está en la cabeza de la gente, definitivamente. Perdón. O sea, tú no puedes hacerle esa treta al tratamiento. Pues entonces, ¿para qué estás en eso? Doctora, ¿qué es lo que usted más ve? Esas cosas. Mira, lo primero es que veo gente muy estimulada cuando, por ejemplo, están bien llevados a hacer las cosas bien. Y siempre la vigilancia médica, la estricta vigilancia médica sobre el fármaco, el uso del fármaco y el cumplimiento de la dieta y el ejercicio va a llevar un éxito en el tratamiento. En mi experiencia personal, yo controlo a los pacientes muy de cerca.
ellos tienen la libertad de comunicarse conmigo en el momento que tengan alguna duda o que hayan hecho algo que no haya sido adecuado para yo poder orientarlos en cómo resolver lo que está pasando en ese momento, porque obviamente, tú lo dijiste al principio y yo lo voy a decir ahorita, hay efectos colaterales. Okay. Y eso es lo que quiero que también nos explique. ¿Cuáles son esos efectos colaterales? Van a ser de varios tipos, ¿no? Unos efectos colaterales agudos que, por ejemplo, son las náuseas, el vómito, ¿ok? Cuando se come mucho, que te pasas de lo que verdaderamente puedes comer, en ese momento pueden tener vómito y reflujo gastroesofágico, estreñimiento y diarrea. La diarrea se produce mucho cuando consumen dulces. Si te comes algo dulce lo vas a pagar, pero duro. Horrible. Sí. Entonces yo les digo siempre, bueno, si está prohibido el dulce, ¿para qué lo consumes? Eso es algo que es básico, ¿no? Porque estás en un plan de alimentación saludable y no puedes consumir el dulce. Entonces hay sus cosas, ¿no? Después están los temibles efectos más fuertes, porque estas hormonas actúan a nivel de la vesícula, contrayendo con fuerza la vesícula. ¿Para qué? Para que haya mayor cantidad de bilis y se saponifiquen las grasas. Entonces tú botas la grasa que consumes. Entonces ese movimiento de la vesícula, si hay cálculos en la vesícula, hace que los cálculos se muevan y puedan producir una pancreatitis aguda. Entonces, antes de usted colocarse el tratamiento, debería ser evaluado de manera integral. Hay que hacer ecosonograma abdominal, ver bien la vesícula. Ese ecosonograma debe ser en ayunas para poder evaluar la vesícula que esté sana, ¿ok? Y de esa manera uno tener un poco de seguridad por ese lado, que ese efecto colateral pues no va a aparecer. Claro. Por otro lado, bueno, hay cosas que están saliendo en las redes sociales, la gastroparesia. ¿Qué es? Eso es la parálisis gástrica, que han hablado mucho, por ahí salió una cadena de televisión norteamericana hablando mucho de eso, pero es que no se selecciona el paciente. Si usted tiene un paciente con una enfermedad autoinmune mayor, vamos a hablar de la esclerosis sistémica que produce gastroparesia, usted no puede indicarle el fármaco sin haberle hecho previamente los estudios de endoscópicos, y si los hace y el paciente tiene la enfermedad en actividad, no es candidato. Entonces, eso hay que decírselos con claridad, porque vas a tener el efecto colateral y después vas a querer demandar al laboratorio. Claro. Y otra cosa de los efectos colaterales que también he leído en redes, no sé si es pura chismografía chimba, es esa cara de Ozempic que dicen que la gente se le pone porque se pone como flaco, como huesudo, como... ¿Esas cosas son verdad, doctor? Bueno, mire, si el paciente tiene indicación, no, todo lo contrario. Hay que entender, la otra fase de estos fármacos produce un proceso que se llama lipólisis. La lipólisis es la quema de la grasa que hay tanto debajo de la piel, en el tejido subcutáneo, como la grasa visceral, que es la que está dentro del abdomen, en el corazón, en las arterias, en todos lados. Esa grasa se va quemando y tú la vas botando, ¿ok? Entonces, el paciente, el primer objetivo que vamos a ver, o lo primero que vemos cuando evaluamos, es la pérdida de medidas. El paciente va perdiendo medidas de manera importante. Si tú estás haciendo ejercicio, tú no vas a ver ningún cambio radical, que no sea que la ropa cada vez te va a quedar más grande, pero tú no vas a cambiar mucho de peso en las primeras etapas del tratamiento. Lo que sí se ve es una modificación de la composición corporal, que hoy hablamos del término de composición corporal, de manera importante. Entonces yo allí les digo, no hay una cara Ozempic, es que si tú no tienes criterio, una persona que pesa 60 kilos y va y se lo pone de manera indiscriminada. Claro, además 60 kilos es necesario ponerse sin eso, indicación doctora, médica. que es otra de las preguntas que tenía, perdón, pero para que lo incluya en eso que me está comentando. Si tú pesas, o sea, eso no es para todo el mundo, eso es para, ustedes lo han dicho, diabéticos, obesos. Pero no es que si tengo 60 kilos y me quiero quitar 3 kilos, oye, me voy a poner eso. Sí, lo que pasa es que... Eso está ocurriendo también, Eso doctora. está ocurriendo, ¿ok? Porque hay una concepción en la sociedad a nivel mundial de que tenemos que estar extremadamente delgados. Perfectos. Sin un físico perfecto, nada. todo el mundo igual, y no es así. Entonces, esto hay que conceptualizarlo. Te pongo un ejemplo. Hay pacientes que son delgados, se ven delgados, pero cuando tú los paras en los equipos de composición corporal, bien sea una densitometría ósea con composición corporal o en un equipo de bioimpedancia, tienen un porcentaje de grasa alto. Entonces, en estos casos, que se necesita hacer un cambio en la composición corporal
y el paciente tenga alguna limitación para hacer ejercicio. Por ejemplo, aquel paciente que tiene problemas articulares. Estoy entendiendo, O doctora. aquel paciente que tenga otro tipo de problemas, pues no, pudiéramos intentar a bajas dosis utilizar el fármaco bajo vigilancia médica. Pero vuelvo y te repito, las cosas se hacen bajo estricta vigilancia médica. El problema es el intrusismo, punto número 1. Aquí todo el mundo quiere vivir ahorita con estos fármacos. Y la verdad es que si no lo saben utilizar, hacen daño. 2, ¿cuál es el objetivo? Porque el semaglutide, lo máximo que puede producir desde el punto de vista teórico son 22 kilos de pérdida. El liraglutide, que fue el primero que salió, que también lo hay en el mercado, de uso diario, muy bueno en diabéticos, por cierto, produce una pérdida de peso máxima del 10 al 12%, máxima, de peso corporal. Si pesas, no sé, vamos a poner 70 kilos, pierdes 7 kilos. Eso a lo mejor no es mucho, no es lo que necesites, dependiendo de tu estatura. Y después tenemos el tirzepatide, que la pérdida de peso promedio es de 40 kilogramos. Entonces, ¿qué estás buscando cuando le dices a un paciente, ponte tirzepatide? Vente a ponértelo todas las semanas para acá, yo te lo pongo y estamos bien. Un tema de responsabilidad, doctora. Esto da para hablar 3 programas seguidos, pero por ahora creo que la explicación fue estupenda. Hay que tener una vigilancia médica. Punto. Sí, yo creo que la conclusión es esa. 1, hay que tener vigilancia médica. 30 segundos, doctora. Dieta y ejercicio. Muy bien. Gracias, doctora. La doctora María Gabriela Guercio, endocrino, internista, @doctora.María Guercio, con 2G, por cierto, en las redes sociales. 8:25, pausa. Ya regresamos con mucho más aquí en Onda, la Superestación.